Son las 12:46 de la tarde. Les cuento que la Universidad Católica firmó un memorándum de entendimiento con el laboratorio chino Sinovac Biotech para poder realizar ensayos en etapa clínica avanzada a través de pruebas en personas en Chile. Esta empresa ya ha trabajado de manera exitosa con nuestro país en vacunas contra la influenza y también la hepatitis, por lo que este convenio también buscaría facilitar el acceso a la vacuna contra el COVID. Estamos con Pablo González, investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, el IMI, y también académico de la Pontificia Universidad Católica. Doctor González, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Marcelo. Hola, tanto tiempo, Pablo. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Yes. Oye, Pablo, bueno, a ver, ¿de qué se trata este convenio con esta empresa china Sinovac Biotech? Sí, este es un convenio de colaboración, como bien tú mencionaste, entre la UC y Sinovac Biotech, que tiene por finalidad evaluar en una fase clínica avanzada, ya denominada fase clínica 3, la efectividad de esta vacuna que ya ha demostrado ser segura e inmunogénica en estudios clínicos anteriores, que son estudios clínicos de fase 1 y 2. ¿Qué son inmunogénicas? Explícanos eso y también explícanos cuáles son las pruebas cuando uno dice fase 1 y fase 2. ¿Qué significa eso? Y te lo pregunto porque las pruebas y los ensayos de vacuna también tienen sus riesgos. Entonces, ¿cuáles son aquellos que ya se han evaluado en estudios anteriores? Sí, así es. Actualmente existen 11 estrategias o aproximaciones de vacuna contra SARS-CoV-2 que han sido destacadas por la OMS. Son las que presentan mayor avance en términos de estudios clínicos en humanos, que son fundamentales para justamente poder llegar eventualmente a ser aplicados en la población. Entonces, generalmente estos estudios clínicos se dividen en 3 grandes fases. Una primera fase, estudio clínico fase 1, busca determinar la seguridad de la formulación, asegurar que no hayan efectos adversos, que se asegura en el fondo para garantizar que es inocua. Luego una fase 2 que se denomina de evaluación de inmunogenicidad, que es determinar si es que la vacuna produce en la persona lo que pretende producir. Esto es elementos inmunes, componentes inmunes como anticuerpos, por ejemplo, contra los elementos virales. Y esto nos da en el fondo luces de que si se producen en la persona, es muy probable que esta persona podría estar protegida contra el virus. Pero esto no se puede decir o no se puede en fondo aseverar, a menos que se tenga efectivamente prueba de que sea efectiva, que proteja contra la infección ante una exposición natural al virus. Y esta es la fase clínica 3 de la cual estamos hablando, en el fondo que busca determinar si una persona vacunada y que se encuentra expuesta en el ambiente como todos a este virus, está protegida o no con esta vacuna. ¿Y esta vacuna que está desarrollando esta empresa china está adelantada ya, Pablo? Sí, es la que presenta prácticamente mayor avance dentro de estas 11 que mencioné, porque ya ha presentado algunos resultados preliminares de sus estudios clínicos fase 1-2, con muy buenos resultados. O sea, de partida, en definitiva, que es segura y que está induciendo estos anticuerpos deseables en las personas, que son anticuerpos que se denominan neutralizantes, que neutralizan el virus en los ensayos en los cuales se ha evaluado. ¿Eso es fuera pero eso es fuera del cuerpo humano o es en laboratorio esta...? No, esta fase clínica 1 y 2 que están ya ejecutadas, que en fondo se han realizado, son en personas. Ah, ya. Pablo, el 7 de abril pasado, el jefe de la OMS, Tedros Adhanom, criticaba fuertemente a un par de científicos franceses que habían postulado probar la vacuna en África. Lo considera clasista, racista, por los riesgos que significa probar vacunas en humanos. Decía, África no puede y no será un campo de pruebas para ninguna vacuna, seguiremos todas las reglas para probar cualquier vacuna, terapia en todo el mundo, usando exactamente la misma regla. Y te lo pregunto por cuáles son los riesgos que significaría para la población chilena, por ejemplo, probar esta vacuna acá. Sí, quisiera destacar que el comentario al cual se refiere probablemente esta declaración que mencionaste, generalmente va asociada a la fase clínica 1 y 2, en las cuales no hay motivo por el cual ir a buscar en otro país evaluar la seguridad o inmunogenicidad, si es que lo puede hacer el mismo país donde se está produciendo la vacuna. Eso se refiere principalmente a esas fases. Es distinta a la fase 3, donde tengo que evaluar efectividad, porque ahí dependo o requiero de que el virus esté circulando, que haya alta incidencia del virus para evaluar su efectividad.
Entonces, cambia un poco, distinto el planteamiento que se realizaba ahí en torno a lo que se está planteando aquí. Gracias a la colaboración en fondo global que está ocurriendo en torno a vacunas, es posible esta colaboración para determinar la efectividad de esta aproximación y así contribuir al mundo con una eventual solución. Ahora, nosotros no somos los únicos, hay otros países también que están participando de estudios clínicos con esta y otras vacunas, tanto en Asia como también dentro de la región, y por tanto es una manera de avanzar la ciencia y también idealmente de poder a futuro contar de forma oportuna con esta vacuna para la población local. De todas maneras, ¿implicaría algunos riesgos? Los riesgos ya están bastante minimizados en esta fase clínica 3 porque la seguridad se evalúa no solamente en la fase 1, sino también se vuelve a reforzar elementos de evaluación de seguridad en la fase 2. Y a pesar de ello, en la fase clínica 3 se sigue evaluando también más parámetros de seguridad, o sea, es un seguimiento muy estrecho de los pacientes para asegurar en todo momento que no haya riesgo a las personas y eventualmente si hay algún mínimo atisbo de riesgo de tener el estudio. O sea, estamos conversando con Pablo González, investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, el IMI, y también académico de la Universidad Católica. Entonces, Pablo, en fase 3 llegaría a Chile, o sea, nosotros estamos ya con una cantidad de virus circulando, ya, bueno, lo sabemos por las cifras. ¿Estaría dispuesta entonces esta vacuna fase 3 para cuándo? ¿Cuándo podría llegar a Chile o cuándo podría empezar a probarse acá? Bueno, estamos trabajando arduamente para que esto se materialice en el corto plazo. No quisiéramos dar fechas para no crear expectativas tampoco anticipadas. Es muy importante que mientras no estén realizados estos estudios clínicos, mientras no tengamos certeza de que algunas de las tantas aproximaciones de vacunas que se están evaluando en el mundo funcionen, tenemos que seguir cuidándonos con las medidas que ya todos conocemos, que han sido anunciadas de lavado de manos, distanciamiento físico, respetar las cuarentenas, etcétera. Sí, porque Pablo, que se pruebe la vacuna aquí en Chile no significa que la vamos a tener prontamente disponible para toda la población. Desde ese punto de vista, primero, se habla de voluntarios. Es súper importante porque en algún momento va a llegar la posibilidad de postularse como voluntarios para probar la vacuna. ¿Qué significa? ¿Qué condiciones debe tener? Y segundo, eso que comentábamos recién. Si fuera exitoso el proceso de prueba de fase 3 en Chile, ¿cuánto tiempo después, qué es lo que viene después para definitivamente tener una vacuna que ya haya pasado todas las pruebas, que se haya patentado y todo lo demás disponible para la población? Bueno, respecto al llamado a los voluntarios, este se va a hacer como se hace para tantos otros estudios clínicos. Este no es el primer estudio clínico en Chile, en definitiva. Chile, de hecho, fuimos nosotros invitados a participar porque tenemos un historial bastante significativo dentro de la región de realización de estudios clínicos y de contar con estudios clínicos muy rigurosos. Y por tanto, por eso se nos ha planteado esta colaboración. Respecto a la disponibilidad de la vacuna, bueno, generalmente este tipo de colaboración va asociado justamente con una disponibilidad oportuna a la vacuna en caso de que los resultados sean favorables, de que sea una protección demostrada efectiva. Y es la idea, en el fondo, de esta colaboración que estamos realizando. Pablo, ustedes ya han colaborado con ellos, leí acá, para buscar una vacuna contra la influenza y la hepatitis. ¿Son las empresas que nos venden las vacunas a nosotros para la influenza, la que nos ponemos todos los años? ¿Ellos son? En el caso de vacuna influenza, no en los últimos años necesariamente. Ellos venden, en fondo, distribuyen vacunas, mencionadas también la vacuna hepatitis A, sí, a diversos países en el mundo. Son reconocidos como laboratorio farmacéutico, tienen también reconocimiento por parte de la OMS para desarrollar algunas vacunas, fueron también los primeros en desarrollar la vacuna contra la influenza pandémica. Es una farmacéutica muy rigurosa también en sus elaboraciones y en sus procedimientos, y ha existido colaboración con esta empresa a través de múltiples países, y de parte de nosotros también indirectamente o directamente tiempo atrás, con la idea también de poder hacer avanzar los desarrollos de vacunas que estamos aplicando, estamos montando desde Chile. O sea, eso te iba a preguntar. Sí, porque Pablo, ustedes en el IMI tienen súper avanzado el desarrollo de la vacuna contra el virus sincicial, que es de impacto global. Es una vacuna que se realiza en Chile,
para el mundo. ¿Cuál es el vínculo también con la posibilidad luego de producir una vacuna? O cuán avanzadas están también las investigaciones que ustedes mismos han podido desarrollar para que se realice una vacuna en Chile contra el coronavirus. Así es, como bien mencionabas, nosotros desde la Universidad Católica, con la idea de apoyar la mesa social COVID-19, tempranamente iniciamos investigaciones en torno al desarrollo de una vacuna contra SARS-CoV-2 a nivel local, basado justamente en nuestra experiencia previa para el desarrollo de otras vacunas como la del sincicial que mencionabas. Y también nosotros en ese desarrollo, en esa actividad, buscamos colaboraciones también internacionales, colaboraciones con laboratorios que nos puedan ayudar a manufacturar estas vacunas en las plataformas que permitan su evaluación posterior en estudios clínicos. Pablo, ¿cómo se obtienen o cómo saben que funciona una vacuna? Una vacuna, ¿qué se le introduce en esta vacuna a la gente? ¿Por qué no nos explica más o menos cómo funciona el tema de la vacuna? Sí, bueno, hay múltiples aproximaciones para desarrollar una vacuna. Hay diversas estrategias, algunas de ellas que están siendo utilizadas en vacunas actuales que se aplican en la población y otras que son más novedosas. En particular, esta que estamos en el fondo conversando, esta de este laboratorio Sinovac, es una estrategia que ya ha sido implementada exitosamente para otras vacunas, como la vacuna de rabia, de polio, de influenza, y por tanto tiene varios aspectos a su favor positivos en términos de su manufactura. Generalmente entonces se elige una estrategia que sea fondo de interés, basada un poco en las capacidades también de infraestructura, conocimiento del laboratorio, y luego estos se evalúan en modelos preclínicos inicialmente, que son modelos que permiten tener una idea cómo responden los organismos a los componentes de la vacuna. Y solamente una vez superados esos estudios preclínicos donde hay indicios o hay garantías de seguridad, se pasa a evaluaciones en personas. Y de ahí vienen las fases clínicas que les mencioné, la 1 que evalúa seguridad, la 2 que evalúa inmunogenicidad, que busca en el fondo generar una respuesta inmune en la persona, y luego una fase 3 que evalúa la efectividad. Pablo González, investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia del IMI y académico de la Universidad Católica, conversando con nosotros sobre esta noticia. Bueno, esperemos, Pablo, que llegue pronto, pues con toda la situación que está viviendo el mundo y sobre todo la situación precaria de salud que estamos viendo en Chile. Ojalá podamos obtener una vacuna prontamente. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. Chao. Bueno, estimada Lucía, por lo menos algo positivo se puede ver al final de este túnel, no sabemos para cuándo, bueno, pero es importante también cómo avanza la tecnología, cómo avanza la ciencia y también que Chile esté dispuesto a hacer este tipo de fase 3, pues sobre todo porque está circulando mucho el virus por acá. Sí, lo importante es que se haga dando a conocer cuáles son los riesgos para la población. Eso es importante también, tener en claro que ser una población en la que se prueba una vacuna no son solo ventajas, también tienen sus problemáticas, y al mismo tiempo no poner todas las expectativas en esa vacuna, que era algo que decía Pablo, nos tenemos que seguir cuidando. Hoy día está circulando una carta, se publicó en La Tercera, una carta de este grupo de científicos que viene trabajando hace un rato, del que forma parte también nuestro Cristian García, dando estimaciones súper negativas para Chile si se insiste en no cortar la cadena de contagio. Por ejemplo, se menciona, aparte de los lugares que hoy día ocupamos en el mundo, cómo todos los modelos muestran que de la curva de bajada muere la misma cantidad de personas que la de subida, y si nosotros en la subida no sabemos todavía si hemos llegado al pic, tenemos 7.000 fallecidos, de bajada vamos a tener otros 7.000 fallecidos más, y eso es muy dramático, eso es muy trágico. Pero además, basado en la cifra que da la revista Nature de letalidad al final de la pandemia, cuando ya hayan pasado las olas y todo, se habla de un porcentaje de letalidad entre el 0,5 y el 1,2%. Siendo optimistas, la carta menciona que podríamos llegar a 70.000 personas fallecidas por resultado de esta pandemia, que es lo que se desprende de la proyección que hace la revista Nature, del 0,5% de letalidad, si es que no tomamos otras estrategias, si es que no tomamos medidas drásticas, mientras se espera que efectivamente ojalá haya una vacuna, y que una vacuna lo que va a hacer no es que la gente no se contagie, sino que va a disminuir, como en todas las otras enfermedades, los riesgos de agravar, ¿no es cierto? Claro. Pero eso no sabemos cuándo va a pasar.
Y por eso es tan relevante hoy tener estrategias drásticas mientras se continúan estos otros ensayos clínicos que nos permitan, pero no en un corto plazo sin duda, en un mediano plazo, como explicaba Pablo, poder acceder a un